Muy bien, vamos entonces a seguir en Éxodo capítulo 20, esta vez con el segundo mandamiento, que está en el verso 4. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Este texto, este mandamiento, el segundo, nos habla de esto de las imágenes. No hay una calificación de decir, bueno, cuál es quebrantar, cuál mandamiento es más grave, pero sí este es más reiterado a lo largo de la Biblia, esta tendencia del ser humano a hacerse imagen, buscar crear un Dios de acuerdo a lo que él mismo pueda crear. Es difícil para el hombre, para el ser humano en general, adorar lo que no se ve. ¿Sí? Esta es una realidad, y tendemos a buscar mirar cosas y tocarlas para poder entonces relacionarnos con ellas. Es por eso que hay tantas cosas que se les rinde culto, ¿sí? Y por eso que este texto nos señala que no debemos hacerlo. Pero nosotros aquí en nuestra región, en nuestro país, vemos que las personas rinden culto a distintas cosas, a veces muy tremendas, como San La Muerte, Seferino, Gauchito Gil, la difunta Correa, cuantas otras que seguramente ustedes conocen, habrán visto, decir, bueno, ¿cómo puede ser que el hombre haga esto de ir a adorar este tipo de imágenes que no tienen nada que ver con el Dios que nos muestra la palabra, la Biblia? ¿Sí? Esto es lo que sucede. Y bueno, a veces también nosotros podemos decir, bueno, no, yo no violo el segundo mandamiento. Pero también podríamos tender a buscar alguna alternativa. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que consideran que si uno tuviese la Biblia en la casa, ojalá en el living o en el dormitorio, abierta en un determinado libro, allí estaría Dios? Otras veces, en la idea de que en el templo, en el edificio que construimos para juntarnos y adorar a Dios, consideramos que allí está Dios y allí somos distintos a lo que somos en el resto de la semana. ¿Sí? Fíjense si no estaría haciendo que de alguna manera nosotros también tendemos a crear una imagen distorsionada de lo que Dios pretende que sea nuestra relación con Él. Esto es lo que nos sucede como seres humanos. Estos son los peligros de adorar a los medios, a las cosas que nos ayudan. Por supuesto, uno dice, ¿quién podría negar que la palabra de Dios, la Biblia, es tan importante para nuestra vida? ¿Sí? Pero bueno, el objeto de nuestra adoración es Dios, no su palabra. ¿Sí? A ella la tenemos que conocer, la tenemos que ojalá memorizar y la tenemos que practicar. Pero adoramos a Dios. Y por supuesto los edificios de la misma manera. ¿Sí? Es fantástico tener un lugar donde juntarnos y de esa manera en comodidad y podemos adorar a Dios, aprender de Él, tener comunión los unos con los otros. Pero el edificio no contiene a Dios. Dios lo declara reiteradamente en su palabra. No habita en edificios hechos por hombres. Pero bueno, esas son nuestras tendencias. Para
darnos cuenta cómo es Dios y por qué nos pasa esto. Miremos lo que dice Génesis, allí al principio de todos los tiempos. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. Esto es lo que nos hace diferente a los seres humanos. Fuimos creados por Dios y creados a su imagen. ¿Qué le sucede al hombre? Que en esta imposibilidad o en esta dificultad que tiene de adorar a quien no ve y no puede tocar, termina tratando de crear un Dios semejante a sí mismo. Sí, volvemos. Dios nos creó a nosotros a imagen de Él. Por supuesto, entonces nos desafía, nos llama, nos motiva a vivir de acuerdo a su modelo. Cuando nosotros pensamos en Jesucristo, y Él es nuestro modelo. Cuando nos alejamos de Dios, invertimos las cosas y creamos entonces a un Dios, a un santo, a un objeto de devoción semejante a mí, semejante a nosotros, para rendirle culto, porque nos es más fácil. Porque se nos pone difícil pensar en el modelo de Jesucristo. Él es Dios y a Él debemos adorar, y nosotros debemos buscar ser semejantes a Él. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 8 y 9, lo que dice la palabra allí. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. La imagen, ¿se acuerdan? ¿Qué necesidad hay de los seres humanos de tener esa imagen? Y Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Allí está la imagen de Dios, Dios mismo hecho hombre, el cual sí es objeto de nuestra adoración. Él es el Dios perfecto al cual debemos adorar y debemos imitar. Entonces, cuando nos desafiamos a adorar a Dios, Él, Jesús, es Dios mismo que habitó entre nosotros. Él es nuestro modelo. Si hay algo que debe producir nuestra adoración a Él, es imitar su conducta. De imitar y obedecer sus enseñanzas, poner en práctica lo que Él nos enseñó. El gran desafío es ver a Jesús. Los discípulos lo vieron y convivieron con Él. Nosotros, ¿dónde lo vamos a ver? En la palabra, en los evangelios. Entrar allí y ver a nuestro Dios, para no andar buscando dioses, objetos para adorar. Nosotros tenemos al Dios verdadero, Jesucristo, hecho hombre, revelado en la palabra, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y allí lo vemos. Allí escuchamos sus enseñanzas, allí le vemos mostrar su amor. ¿Dónde más le vamos a ver? Bueno, en aquellas cosas que Él nos enseñó a hacer. Cuando nos acercamos a alguien necesitado, a un niño, cuando ponemos en práctica sus enseñanzas, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, para ver a Jesús lo vemos en la palabra y lo vemos también en nuestro prójimo, en aquel que
puede estar necesitado y necesitando de nosotros. Ahora, por supuesto, cuando nosotros somos, es encontrar a Jesús y su mirada, para poder servirle y hacer su voluntad. Esa imagen, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo es Dios? Si tuviese importancia. Los autores de los evangelios no lo consideraron importante. No hay descripción de su rostro, de su cuerpo, de su físico. Cada uno puede verlo e imaginárselo. Dicen que un escultor hizo una figura que representaba a Jesús. Y bueno, le llamó a alguien para decirle que la mirara, para ver qué le parecía. Esta persona va y la ve, dice, pero no se puede ver su rostro. ¿Sí? Y el autor, el escultor, le dice, bueno, solo se puede ver de rodillas. Que eso sea nuestra búsqueda. Ver el rostro de nuestro Dios de rodillas. ¿Sí? No importa qué nariz tenía, qué ojos, qué pelo, qué rostro, qué cuerpo, qué físico, sino encontrarnos en esa mirada de Él. En Lucas capítulo 22, versos 61, dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. La mirada del Señor. La mirada del Señor hacia nuestras vidas. ¿Sí? Es allí donde debemos buscarle, adorarle, servirle. Y también encontrarnos con nuestras debilidades y con nuestros pecados. La continuación de esta lectura dice que y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Este rostro, esta mirada de Dios, del Señor Jesús hacia nuestras vidas, que por supuesto nos recuerda que le fallamos. Nos recuerda que Él nos enseñó. Solo cuando buscamos su rostro, lo buscamos a Él. Cuando no lo buscamos en algún ídolo, cuando no lo buscamos en el libro mismo, cuando no lo buscamos en un edificio, cuando buscamos sinceramente de rodillas el rostro de Dios, allí le vamos a encontrar. Pero vamos a encontrarnos también con nuestras faltas, con nuestros pecados, con las veces que le fallamos. Es probable que ese encuentro nos lleve al llanto también. Pero qué bueno que es ver el rostro del Señor. Es esto lo que debemos buscar cuando queremos cumplir este segundo mandamiento. No hacernos imagen de nada ajeno, sino ir en búsqueda de ese rostro de nuestro Dios, de esa mirada de Él, para poder servirle, sabiendo que allí en su palabra, en las promesas de Él, en el Apocalipsis, capítulo 22, verso 4, dice, y verán su rostro. Esta es la esperanza, esta es la certeza, hermano. No necesitamos nada que nos señale a Dios. Vamos a ver su rostro. Busquemos su mirada, busquemos su enseñanza, busquemos su caminar, busquemos su amor, busquemos esa mirada de Él en los evangelios, en ese caminar de pueblo en pueblo, llevando ese mensaje de esperanza, esas manos que sanaron, que tocaron leprosos, que tocaron niños, que los tuvieron en sus rodillas, que tuvieron compasión por el necesitado. Ese es el Dios al cual debemos adorar. Esa es entonces al único que debemos buscar, a nuestro Señor Jesucristo, y dejemos de lado cualquier imagen
ya sea de las que la gente comúnmente tiene y adora en las rutas y en los caminos, o las que nosotros a veces nos proponemos y adoremos simplemente a Él y solamente a Él. De rodillas, mirando sus ojos, su mirada, para que nos señale, nos muestre, cuando a veces nos equivocamos y le fallamos. Amén. Vamos a cumplir entonces este mandamiento y lo vamos a poner en práctica. Que Dios les bendiga.